paz de Cristo, hermanos y hermanas, bienvenidos a este su espacio Meditando con Dios. A la verdad, para mí es una alegría compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Hoy queremos meditar acerca de la lucha que enfrentamos con la tentación. Inclusive muchos me han comentado diciendo: pastor, ¿cómo enfrentamos la tentación? Porque a la verdad es una batalla muchas veces diaria que algunos creyentes lo enfrentan. Para esto, en la Biblia tenemos toda una enseñanza que Cristo nos da, consejos que el Señor nos deja, y por eso vamos a meditar en la palabra de Dios. Tengo aquí la Biblia abierta en Santiago, capítulo 1, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué lindo. Dice Santiago, el apóstol, dice: bienaventurado, dichoso, merecedor, digno, podemos decir hasta próspero, que es una palabra que añade, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá entonces la corona de vida que el Señor prometió a los que le aman. O sea, los que le aman a Dios, los que aman de verdad, van a resistir a la tentación, van a resistir, van a tener esta fuerza para soportar la tentación. ¿Qué es la tentación? Bueno, según el diccionario, la tentación es el deseo irresistible de hacer algo, de practicar algo. A la verdad que este deseo siempre está inclinado a hacer algo malo, algo indebido, algo que Dios ha prohibido, algo que está prohibido. Es ese deseo prácticamente de la tentación, siempre está inclinado a hacer algo malo. Bueno, la Biblia pues nos enseña que los que son de Cristo, los cristianos, también atraviesan esta batalla de la tentación, y muchas veces es necesario que sea probado, sea tentado, para que también uno se dé cuenta qué clase de cristiano es. Hay muchos pasajes en la Biblia. Hay uno, por ejemplo, en San Mateo, capítulo 18, versículo 7, que el Señor nos dice acerca de cómo es necesario atravesar este momento, este tiempo de la tentación. Dice el versículo 7, San Mateo 18, verso 7: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que venga tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Esta palabra tropiezo también se refiere a la tentación. Es como que estaría diciendo, ay del mundo por los tropiezos, por las tentaciones que pone. E inclusive dice: ay de aquel hombre quien pone el tropiezo, quien tienta, quien le motiva, quien le anima. O sea, una persona pues que le tienta a su amigo a hacer algo malo, entonces esta persona seguramente también que sufrirá consecuencias. Pero Cristo dice: es necesario que venga tropiezos, o sea, es necesario que seamos tentados para hacer algo malo o para cometer un pecado. Es necesario que muchas veces seamos tentados para que nosotros salgamos del camino o cambiemos de ideas o pensamiento. Es necesario, ¿por qué? Porque en esa prueba, en esa tentación, es donde nosotros vamos a descubrir qué clase de cristianos somos, qué clase de creyentes somos, si somos de los que aman de verdad a Dios o somos aquellos cristianos de apariencia que cuando viene la tentación ya uno se aleja de Dios. Entonces es una prueba al mismo tiempo, porque en la tentación
es donde nosotros vamos a demostrar a ver qué temple tenemos. Pero la Biblia nos enseña que los verdaderos cristianos, ellos tienen la ayuda de Dios aún en medio de la tentación, porque muchos son tentados y a veces dice que es tan fuerte esta tentación, ¿cómo podrá resistir? Y algunos se sienten mal, se sienten que han hecho algo malo simplemente al ser seducidos por la tentación, aunque no han caído en la práctica, pero se sienten mal. Y oiga lo que el Señor nos enseña en Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice así esta palabra: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Uno que fue tentado en nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sabe quién es este? Jesucristo, el sumo sacerdote nuestro, que tiene compasión. Él sabe que cuando somos tentados, peleamos esta batalla, estamos resistiendo, estamos soportando, pero si no tuviésemos la ayuda del Señor, quizás caeríamos. Por eso que, ¿se acuerda cuando Cristo oró y dijo: Padre, líbranos de las tentaciones? Así es. Y en otra ocasión también Él dijo de esta manera: orad y velad para no entrar en tentación. Porque Él sabía perfectamente que la tentación seduce, y hay tentaciones que muchas veces van seduciendo más. ¿Pero por qué? Porque la tentación siempre viene a algo que nos gusta a nosotros, y este es el problema. Entonces, solo con la ayuda de Dios podremos salir adelante de la tentación. Porque si nosotros no damos oído a Dios, no nos fortalecemos en el Señor, ni tampoco le pedimos a Dios que nos libre de la tentación, que no nos deje caer en la tentación, ¿sabe? No vamos a poder soportar y vamos a caer, y cayendo al final seremos perjudicados. Algunos predicadores, algunos maestros de la Biblia y algunos que hablan y opinan de esta manera, de que Dios permite a muchos ser tentados. Otros dicen: no, fue Dios que dejó ser tentado. No, la Biblia nos enseña diferente. Dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Mire cómo se genera la tentación dentro de uno. Dice el versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Qué tremendo. O sea, Dios no tienta a nadie, y Él tampoco puede ser tentado por el mal. O sea, Dios nunca te pondrá un mal delante de ti para seducirte y caigas o no caes. No, jamás Dios hará eso. Jamás Dios pondrá algo que puede perjudicarte, algo que puede dañar tu relación con Él. Él no va a poner una persona para tentarte. Él no va a poner algo que te gusta delante de ti para tentar. No, eso no hará Dios. Dios no tienta a nadie, ni tampoco Él puede ser tentado con el mal. No, eso no lo hace Dios. Entonces alguien dirá: pero entonces, ¿y cómo es el proceso de la tentación? Bueno, en el versículo 14 del mismo capítulo 1 de Santiago, el Señor nos enseña, dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Qué tremendo. Vuelvo a leer: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, su propio deseo. La palabra concupiscencia significa deseos descontrolados, deseos que no tienen control, que está dentro de nosotros. ¿Deseo a qué? Deseo al pecado, deseo a algo que sabemos que no es agradable a Dios, pero que esos deseos comienzan a generarse dentro de nosotros.
Y entonces esto nos atrae más y más y al final termina seduciéndonos. Este deseo termina prácticamente tomando el control de nuestra vida. Y oiga lo que dice el verso 15, dice así: entonces la concupiscencia, o sea, ese deseo descontrolado, después que ha concebido, o sea, después que ya dio ya forma, que después ya concebió dentro de nosotros, después que ya se formó dentro de nosotros este deseo al pecado, entonces da luz al pecado, o sea, ya hace que el pecado aparezca, nazca. Y cuando uno ya practica el pecado, entonces dice la Biblia que es cuando es consumado, da luz a la muerte. O sea, primero comienza con un deseo, y el pensamiento va aumentando y va deseando, piensa en el pecado, piensa en este placer, piensa en esto que quiere practicar y piensa, después ya comienza la mente y el corazón, ya piensa, ya desea, esto se va haciendo más grande dentro de uno, porque es como que estuviese creciendo algo dentro de uno, y eso es el pecado. Entonces, siendo ya prácticamente ya concebido, va creciendo, y después cuando es consumado, o sea, cuando ya tanto pensar y desear ya lo practicó, entonces ahora cuando ya es consumado da luz a la muerte, o sea, ya está prácticamente separado de Dios, ya practicó el pecado y esta práctica ya le condena. Por eso se dice, da luz a la muerte. Así que está dentro de nosotros. Tenemos nosotros ahora esta decisión, seguir pensando, seguir deseando lo que queremos hacer, o vamos a frenar. Acuérdate que el Señor nos dice en su palabra que nosotros tenemos el control para seguir pensando y deseando, y que ese pecado interno va creciendo más hasta practicarlo y demostrar de que de verdad ese deseo estaba ya tiempo dentro de nosotros. Mira, la verdad que la Biblia nos enseña, inclusive, ¿se acuerda cuando en el tiempo de Adán, Caín y Abel, cuando ellos se acercaron a Dios para ofrecer sus ofrendas, Caín entonces prácticamente lo que hizo él fue rechazado, y Caín comenzó a tener odio y envidia de su hermano, de cuán feliz estaba con él. Entonces Caín planeó matar a su hermano, hacerle daño. Pero oiga lo que le dice Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 4, versículo 6, dice así: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Mira, el Señor le dice a Caín, ¿por qué te ensañaste contra tu hermano? ¿Por qué estás con esa amargura, con ese odio, queriendo hacer un daño a tu hermano? ¿Por qué se decayó tu semblante? Porque ya no tenía esa alegría, ese gozo, esa felicidad. Estaba amargado, su rostro estaba mostrando esa amargura. Y el Señor le dice, mira, el pecado está a la puerta. Es como que dicen, mira, está el pecado a la puerta, está para ser ejecutado. Ya está a la puerta el pecado. Pero mira lo que le dice el Señor. Dice así, con todo esto a ti será su deseo. O sea, está diciendo, con todo eso, aunque el pecado está a la puerta, pero tú tienes el control de seguir deseando hacer ese mal o frenar. Tú tienes el control, Caín. ¿Y qué más le dice Dios? Dice en este versículo, dice, y tú te enseñorearás de él. O sea, está diciendo, tú puedes vencer a ese deseo. Tú puedes hacerlo, está en ti ahora. Pero Caín no hizo caso el consejo a Dios, y al final siguió alimentando ese odio, esa envidia, esa maldad contra su hermano. Y en el versículo siguiente ya muestra que Caín llevó a su hermano Abel al campo, y allá entonces cumplió
con su deseo, con esa tentación de matar a su hermano. Entonces ese deseo estaba generándose por varios días y al final, aunque Dios le aconsejó, él cometió este mal. Así sucede con todo pecado, con los pecados sexuales, con la avaricia, con el vicio, las drogas, el alcohol o cualquier otro pecado. Así es, tú tienes el control para seguir deseando y pensando o para rechazar y cambiar los pensamientos. Pero si tú vas a decidir a seguir pensando, va a terminar pecando. O sea, va a terminar practicando el pecado. Aunque para Dios ya eres pecador desde que piensa, pero al final lo que estaba en el corazón, eso saldrá a la luz, a la práctica. Y esto ya es una muestra de lo que estaba en el corazón, de lo que había planeado, como ahora se hizo ya externo, se ha manifestado, se ha consumado. Por tanto, también ya ha sido condenado por causa del pecado. Entonces, ahora entendiendo que el pecado pasa por este proceso dentro de nosotros, o sea, la tentación es un proceso dentro de nosotros antes de que se exteriorice, y esta es la batalla que llevamos, pero el Señor nos deja ejemplo claro de cómo nosotros enfrentar la tentación. Él mismo, como hemos leído, que también Él fue tentado, pero Él no cayó en ninguna tentación. Él no dejó que la tentación le controle y al final practique el pecado. No, Él fue santo, sin pecado, puro, y nos muestra cómo se enfrenta al pecado. Veamos en el libro de San Mateo, en el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Aquí está el Señor. ¿Se acuerda cuando Él fue llevado al desierto y allá, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces Él fue tentado por el diablo? Dice la Biblia en San Mateo 4, versículo 2 en adelante, dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, o sea, el diablo, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, ¿qué estaba haciendo Cristo aquí? Bueno, ahí está el diablo. Jesús había ayunado 40 días, 40 noches, tenía hambre y el pueblo estaba lejos para poder comprar comida y seguramente él estaba débil por falta de alimento de estos 40 días y 40 noches. Entonces, ¿qué le dice el diablo? Le dice: tú eres hijo de Dios, tú tienes poder, ¿para qué ir hasta el pueblo? Tienes hambre, simplemente haz que estas piedras se conviertan en pan y come. Hacemos una pausa y nos hacemos una pregunta. ¿Cristo podía hacer eso? Sí, Él podía hacer que las piedras se conviertan en pan y comerlos. Pero la idea era ¿de quién? ¿De Cristo o del diablo? Bueno, del diablo. Es que justamente Satanás, las tentaciones de él siempre serán ideas, opiniones, y sus ideas, sus opiniones, siempre él querrá que nosotros lo tomemos y practiquemos conforme la idea de él. Y esta es la razón por qué Cristo ahora nos enseña que no le hace caso a la idea de Satanás y le responde diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Qué tremendo! O sea, Cristo estaba diciendo: Satanás, yo no haré caso a la idea tuya, a tu opinión. Yo puedo hacer que se convierta en pan estas piedras, pero no te voy a hacer caso. ¿Por qué? Porque yo tengo
yo tengo la palabra de Dios, yo tengo las ideas de Dios, yo tengo la opinión de Dios. Y el hombre no solo va a comer o alimentarse del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es el mayor alimento. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, Cristo está diciendo, no te haré caso en tus ideas. Yo tengo la palabra de Dios, tengo las ideas de Dios, tengo el razonamiento de Dios, tengo la palabra de Dios conmigo. Ese es mi alimento más que pan para mi estómago. Esta es la manera de defenderse en medio de la tentación, porque siempre las tentaciones vienen con ideas, opiniones. A ver, ¿por qué Satanás no le trajo pan y le dijo, come Jesús, ya ayunaste, aquí está, come? No le trajo pan, le dio idea, haz que se conviertan estas piedras de pan y come. Es que eso es lo que hace el diablo. El diablo quiere que hagas caso a su idea, quiere que hagas su voluntad, y nosotros no podemos aceptarle, porque las ideas de él siempre será separarnos de Dios, haciéndole caso a él. Esto le pasó a Eva y hasta el día de hoy lo estamos pagando. También le pasó a todas las personas antiguas. Fueron tentados por el diablo y al final sufrieron. Y por eso nosotros no podemos aceptar las ideas de él. La Biblia pues nos enseña más pasajes allí cuando Cristo fue tentado también a la avaricia, al dinero, a la posesión. Él le dijo, desde un monte, le dijo, mira, toda esta riqueza de la tierra me fue dado a mí. Si tú me adoras postrado, te daré todo. Imagina. Y Cristo, ¿qué le dijo? Otra vez usó la palabra diciendo, escrito está, Satanás, solamente al Señor tu Dios le servirás y a Él le adorarás. Vete, Satanás. Entonces reprendió al diablo. O sea, se defendió Cristo. ¿Cómo? No le dijo, sal diablo. No le dijo también, te echo fuera. No. Él le refutó con la palabra. También se defendió usando la palabra de Dios. Y mira, Satanás usó también la Biblia diciendo, y dice la Biblia que lo llevó en los versículos siguientes, donde hemos leído en el capítulo 4 de San Mateo, le llevó al pináculo alto del templo y de allí entonces dice, échate abajo, porque escrito está que el Señor tu Dios enviará sus ángeles para que no te tropieces. Mira, le estaba diciendo échate, estaba diciendo lánzate, tírate abajo, porque el Señor, como dice su palabra, como ha escrito Él, como ha prometido Él, si te echas, Él va a enviar también sus ángeles para librarte. Pero Cristo, ¿qué le dice? Dice Satanás, escrito está, otra vez, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Porque uno, simplemente echarse abajo, tirarse abajo, es tentarle a Dios. Y Cristo dice, no tentarás al Señor tu Dios. A ver, ¿por qué el diablo no le empujó abajo? ¿Por qué Satanás no le empujó? Porque si Satanás lo hubiese empujado a Cristo allá abajo, desde el pináculo del templo al abismo de abajo, que son casi, algunos dicen que son como 80 metros de alto, imagine, si hubiese empujado allá abajo, el diablo, seguramente los ángeles vendrían para ayudarle. Pero Satanás no le empujó, Satanás le estaba diciendo, tírate abajo, échate abajo, y los ángeles vendrán. Le estaba diciendo prácticamente, hágalo, a ver, eres hijo de Dios, a ver si te manda a los ángeles el Padre para librarte. Oyentes, así también Satanás nos va a tentar muchas veces a nosotros usar de manera irresponsable nuestra relación con Dios. Hay personas que dicen, no, yo soy cristiano, a mí no me pasa nada, yo soy cristiano, así que camino por aquí, y a veces uno anda tentando a Dios y al final quedan prácticamente sufriendo un perjuicio. No, nosotros no podemos tentar al Señor. Sabemos que Dios nos guarda, nos protege, pero cuando nosotros sufrimos tal vez cosas que ignoramos, que no sabemos,
Como por ejemplo, si alguien te dice, no comas esta comida, está con veneno. Bueno, ya te lo advirtieron, no coma. Pero si alguien te dio una comida con veneno y tú no sabes, entonces en la oración que haces, el Señor te librará. Y así será de cualquier peligro. Pero muchas veces, a veces nosotros mismos abusamos de la fe que tenemos, abusamos de la protección de Dios, abusamos de la ayuda de Dios y entonces comenzamos muchas veces a tentar al Señor, y ahí es donde nosotros perecemos y al final pasamos vergüenza también. Entonces Cristo ahora nos enseña en estos versículos que hemos leído en el capítulo 4 de San Mateo cómo enfrenta la tentación. Y la tentación siempre será en esa tendencia, siempre será de esa manera, en nuestras necesidades, en algo que anhelamos. Por eso que Cristo nos enseña para no ceder a la tentación. La Biblia pues nos enseña también que justamente con la tentación el Señor nos da la salida. O sea, en el momento que estamos siendo tentados, sabe el Señor cómo librarnos. En el libro de 2 de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, dice así: sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos, o sea, a los fieles, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mira, sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos. Así es. El Señor sabe cómo librar. El Señor sabe cómo salvarnos. No nos dejará perecer en los momentos que somos tentados. Por eso que se acuerda que Él dijo en la oración al Padre, en la oración del Padre Nuestro, dice: líbranos de las tentaciones. Veamos aquí en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, la tentación no es fuera de la dimensión humana, es de la dimensión humana, siempre estará prácticamente en esta altura de nuestra humanidad, de lo que nosotros deseamos humanamente. Mira, las tentaciones serán de ese nivel entonces. Y dice bien claro que Dios no dejará que seamos tentados más de lo que podamos resistir. No nos dejará. Si somos fieles, si nosotros no damos lugar a la tentación, si nosotros resistimos a la tentación, Él no nos va a dejar ser seducido por esa tentación. Más bien, junto con la tentación, Él nos dará la salida. Pero qué pena que hay muchos que apenas viene la tentación, ya caen en la tentación. Otros están buscando, deseando ser tentados para caer. A la verdad que Dios a ellos no los librará, dejará que caigan porque desean caer, y después vienen las consecuencias de su caída en el pecado. La Biblia pues entonces nos enseña que nosotros tenemos toda la ayuda de Dios, tenemos el respaldo del Señor, y Dios está dispuesto a ayudarnos. Volviendo al libro de Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, este versículo es importante para leer. Capítulo 4, verso 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, Cristo, nuestro sumo sacerdote, no es de aquel corazón duro que no se compadece cuando somos tentados. Más bien, Él se compadece. Él sabe que estamos luchando. Él sabe que peleamos esta batalla. No queremos caer por amor a Él, por ser fiel a Él. Y entonces Él nos socorre. Por eso dice bien claro: sino uno que fue tentado de modo según nuestra semejanza. O sea, Cristo sabe perfectamente cómo es la tentación.
porque Él mismo fue tentado. Estaba en nuestra semejanza, ¿se acuerda? Era carne y hueso. Fue tentado como nosotros, pero no cayó en ninguna tentación. Le tentaron para juzgar precipitadamente, le tentaron también con el tema del impuesto, le tentaron también, en fin, hay muchas causas o razones como le tentaban los líderes del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para encontrar en él una falla, una reacción violenta, una reacción en contra de la palabra de Dios, y al final fueron vencidos y decepcionados, porque Cristo siempre respondió de una manera perfecta. Así que Él fue tentado muchas veces y de todas formas y maneras, pero Él no cayó. Por eso nos ha dejado una enseñanza para enfrentar la tentación. Así que acuérdate, las tentaciones que vienen son ideas, son opiniones que vienen del diablo. Y como nosotros estamos contaminados de pecado, entonces comenzamos a pensar en el pecado, desear, y esto va generando dentro de nosotros ese deseo descontrolado que se llama la concupiscencia. Queridos hermanos y hermanas, tenemos ahora una prueba de cómo vencer las tentaciones. Hagamos caso a la palabra de Dios y el Señor está dispuesto para ayudarnos, para librarnos. Bueno, que Dios bendiga a todos ustedes. Quizás hay alguien que dice: pastor, a la verdad que yo caí en la tentación y no tengo fuerza. Bueno, haga esta oración conmigo. Diga: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Ahora entiendo que la tentación se genera dentro de mí y soy un pecador desde ese tiempo. Perdóname, Señor, de todos mis pecados, de todas mis fallas y errores. Y te pido, Señor, que me limpies de toda maldad de mi pecado. Señor Jesús, ahora entiendo que tú me amas. Por eso, en esa cruz te entregaste por mí para salvarme. Me entrego a ti de todo mi corazón para servirte. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador, y te prometo que no me apartaré de ti. Escribe mi nombre allí en el cielo, en el libro de la vida eterna, y acepta, Señor, mi reconciliación. Amén. Queridos hermanos y hermanas, que Dios bendiga a todos ustedes. En el próximo video estaremos hablando acerca de las veces que Cristo fue tentado. Serán algunas, no todas, caben claro, algunas, para así nosotros también enfrentar las tentaciones con victoria, que el enemigo no pueda hacernos caer. Bueno, Dios bendiga a todos. La paz de Cristo Jesús. Que Dios bendiga.